Pablo Novoa, subsecretario de Producción Forestal del MAGAP, se encuentra con nosotros para hablar sobre los programas de incentivos para la reforestación con fines comerciales. El Ecuador tiene altas tasas o indicadores de deforestación y eso es un tema que impacta al ecosistema, al medio ambiente, a la vida de nosotros los ecuatorianos. Ahora, Pablo Novoa, el MAGAP está lanzando o ha lanzado este programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales. Pero ¿por qué la reforestación no ha dado resultado en el Ecuador? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mira, la reforestación implica tener un área de tu tierra con un bosque, ¿no? ¿Verdad? Para el sector agrícola, que vive el día a día, ha sido muy difícil dedicarse a sembrar bosques, a tener una plantación. Y se ha dedicado a tener un cultivo de ciclo corto como el arroz o el maíz o la palma africana, etcétera. Algo que le da en el corto plazo. Nosotros en el MAGAP hemos analizado esta problemática y hemos visto que la manera de intervenir es vía un incentivo. Y es un diseño en el cual participó desde el presidente, el ministro, un gran equipo de gente, y se identificó que tenía que ser un incentivo poderoso para que una persona pueda destinar un pedazo de su tierra a un bosque, a una plantación, que vaya a estar en esa plantación 10, 15, hasta 20 años, y que sea con fines comerciales, es decir, con el propósito de cosecharlo en algún momento. Es decir, aquí estamos hablando entonces de un mix, es decir, porque no todo el mundo va a poner su tierra productiva simplemente a reforestar, porque necesita generar recursos en el corto plazo, es decir, es combinar los ciclos cortos con producción agrícola más espacios para forestación, pero para que esto pueda tener algún tipo de atractivo, ¿qué tipo de incentivos se están dando? Sí, mira, es un incentivo muy poderoso. El incentivo es del 75% del costo de hacer la plantación y de mantenerla por los siguientes años. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien invierte, por decirte en términos muy sencillos, si alguien invierte $1,000 en hacer una plantación, y el MAGAP le va a devolver el 75%, o sea, $750 en al finalizar los 4 años. No, se lo va a devolver al final de cada año. ¿Ya? Entonces, y si tú ahora multiplicas por 10 y sacas $10,000, te costó tu plantación, el MAGAP te va a devolver $7,500 al final del año que tú sembraste. O sea, estamos hablando entonces que la recuperación de la inversión, tan solo por reforestar, la va a tener de forma anual, pero simplemente recupera la inversión al 100%. Correcto, recupera el 75% de la inversión, lo recupera. Entonces, al final el agricultor, ¿qué es lo que tienes? Un activo que te costó 100, pero pero se te devuelve el 75% y tú tienes un activo que te vale 100, pero en realidad te costó 25. Ok, pero eso significa igual afectación de liquidez para el agricultor o para el propietario de ese terreno o de esa propiedad agrícola. En ese sentido, la gente cuando ve eso dice, pero a mí no me gusta meterme la mano en el bolsillo para afectar mi liquidez porque la necesito para sembrar lo otro que me va a generar recursos de corto plazo. En ese sentido, ¿habrá fuentes de financiamientos para no afectar la liquidez y poder entrar en este programa de incentivos? Sí. El programa está acompañado con un programa de incentivos, con un programa de crédito que ha preparado la Corporación Financiera Nacional, que acompaña al agricultor con el crédito total de lo que va a invertir y no tiene que pagar ni el capital ni el interés, sino hasta la cosecha. Es un programa, como te digo, muy poderoso. Es la primera vez que hay en Latinoamérica algo así. Han habido en otros países programas de incentivos. Sin embargo, un programa de incentivo con un programa de crédito en donde tú no pagues hasta que cosechas, eso no existe en la región. No, evidentemente no, porque estamos hablando de un gran periodo de gracia. Ahora, tú estás hablando hasta la cosecha. A ver, entonces la gente dirá, a ver, estoy reforestando y después voy a cosechar, significa voy a talar. Ya. El tema de talar está relacionado al bosque nativo, ¿ok? Tú normalmente no vas a talar una plantación, es como decir una plantación de banano, cuando tú extraes la fruta, se queda tu plantación. De la misma manera, cuando tú haces una plantación, no se concibe el bosque como una tabla rasa, digamos, sino como que tú extraes o aprovechas la madera y luego vuelves a plantar, o en muchos de los casos hay un rebrote, ¿no? En la mayoría de las especies hay un rebrote que viene inclusive más rápido. Entonces, si tú el primer ciclo de cosecha lo tuviste al año 15, es muy posible que el otro lo vayas a tener al año 12, porque ya hay un sistema radicular importante.
Otro tema que está relacionado es las propiedades de la tierra, lo que se llama la vocación de la tierra. Hay tierras que son de vocación agrícola, 100%, y queremos que siga así. Pero hay tierras que son de vocación forestal, como los bosques. Como por ejemplo, y que a veces no están siendo muy bien aprovechados, por ejemplo en el tema de las ganaderías. Hay a veces lugares donde el hato de ganado es muy bajo por hectárea, porque la tierra no es buena para hacer ganadería, pero sí es buena para hacer forestación. Entonces, si alguien tiene, por decirte, un esquema que tiene 20 hectáreas, pero tiene muy baja ganado, mejor es que tenga 10 hectáreas de forestales, y esas 10 hectáreas de ganadería tenerlas de manera más eficiente por el tipo de suelo o las condiciones. Okay. Pero vamos al tema de los incentivos. Dice, tú puedes recuperar el 75%, el 25% me cuesta a mí. Correcto. Pero tú dices, puedo cosecharlo. Ese puedo cosechar, me refiero al tema de la reforestación. ¿Qué tipo de beneficio puede tener el propietario de esa tierra que entró a este programa de incentivo de reforestación comercial? Porque si estamos hablando de reforestación comercial, significa que le voy a sacar algún provecho comercial. Voy a transar eso aquello que reforesté en algún tipo de mercado. Sí, correcto. La idea es que el forestador corte los árboles y tenga una utilidad por el tema de haber sembrado sus árboles. Y el incentivo es un reconocimiento a todas estas externalidades positivas que refleja para la sociedad el que una persona destine un pedazo de su tierra para no hacer agricultura, sino de corto plazo, sino hacer un proyecto forestal. Ok, entonces desde ese punto de vista recupero el 100% de la inversión, 75% porque el Estado me lo da en anualidades, más lo que recupero ya en el momento que comercializo esa cosecha. Entonces ya termina siendo un negocio de largo plazo. Correcto, y además un negocio muy atractivo, porque cuando analizábamos el tema, algunas maderas tenían tasas de retorno, por ejemplo, muy bajas. Entonces eso, aparte del plazo, alejaban al inversionista. Al nosotros poner el 75% del costo en el momento inicial, que es el más costoso, cuando haces una plantación lo más costoso es preparar la tierra, sembrar, comprar la planta, preparar la planta y hacer los huecos y luego va a hacer el mantenimiento. Los años más costosos en una plantación son los primeros. Y con esta intervención del Estado, lo que nosotros estamos haciendo es disparar las tasas internas de retorno de un programa forestal, que hasta el momento solo ha estado gente que está relacionada en el medio forestal, que son los que han venido trabajando. Lo que queremos hacer es incentivar a los agricultores, bananeros, palma africana, etcétera, que tienen tierras, a que destinen parte de estas tierras con vocación forestal a sembrar plantaciones. Ahora, eso hemos hablado ya del tipo de incentivos, beneficios que puede obtener el propietario de la tierra y que puede ingresar en este programa. Hablemos del beneficio al medio ambiente, hablemos del beneficio al ecosistema. ¿Cómo se beneficia entonces el Ecuador en nuestro territorio el entrar a este programa de reforestación? Bueno, hay varios beneficios, son una serie de beneficios ambientales. En realidad, el programa tiene varios beneficios, obviamente a nivel privado, el económico, ¿no? Que está muy claro. Pero contribuyen, y luego tienes el sector rural, de que todo esta inversión del Estado, cerca de $300 millones en hacer plantaciones, tiene un componente que es el 90% rural. Entonces ese es un componente muy, muy importante para el desarrollo del campesino, del agricultor. Y el tema ambiental, ¿qué es lo que haces? Tú tienes todos estos árboles, estas plantaciones captando carbono, ¿ok? Son grandes captadores de carbono, y por un lado, y por lo tanto benefician al medio ambiente. Por otro lado tienes que indirectamente le quitas la presión sobre el bosque nativo. ¿Qué pasa en este momento? Un aserrío, ¿no? ¿Verdad? Quieren hacer muebles para las mesas que todos tenemos en nuestras casas, puertas, etcétera. ¿De dónde sacan la madera? ¿Es esta legal? ¿No es legal? Nosotros, como ecuatorianos, nos encanta hablar de la ecología y de nuestro bello país, y es verdad, pero nos hemos preguntado si la madera, la silla donde estoy sentado, ¿es de madera legal o no es de madera legal? ¿Estoy haciendo una presión sobre el bosque nativo o no? Cuando para que las personas que nos están viendo y escuchando, por cierto, es televisión, no radio, pueden entender, esto significa entonces están sacando la madera de bosques protegidos cuando te refieres a lo legal o ilegal. Sí, me refiero a que nosotros tenemos en el Ecuador, obviamente, los parques nacionales y tenemos también áreas donde hay bosques primarios, ¿ok? Pero que no son parques nacionales. Está prohibido cosechar la madera de allí.
¿ok? Pero si hay un agricultor que tiene una gran necesidad de dinero y tiene unos lindos árboles en su propiedad o en el campo donde vive, ¿qué es lo que termina haciendo, Carlos? O sea, no nos engañemos, va a terminar haciendo una presión sobre ese bosque, va a buscar el árbol para cosechar. Ahora, ¿qué tipo de respuesta ha tenido este programa? Porque es un programa interesante que, si bien se sustenta dentro del desarrollo de un modelo económico para que beneficie e incentive, tiene un objetivo final, y el objetivo final es nuestro medio ambiente, es mejorar el ecosistema, que tú y yo y nuestros amigos televidentes podamos respirar mejor, podamos mejorar la calidad de vida, etcétera. Pero ¿qué tipo de éxito ha tenido esto? Mira, en eso estamos muy contentos, porque el programa es un beneficio que te damos en un certificado que te vamos a pagar después de un año. Entonces, y hay un causal muy importante de cambio en este programa, que el responsable, el gestor, no es el Estado. Es un programa innovador en ese aspecto. Es el agricultor el gestor. ¿Ya? Es el agricultor el que tiene que contratar la planta y el que tiene que velar por la eficiencia de su plantación. El que tiene que ir a sacar el crédito, etcétera, etcétera, y hacer el esfuerzo. Así es, no es el MAGAP, nosotros en una subsecretaría de producción forestal que tenemos 30 y pico de personas. Claro. Nosotros no hacemos la siembra, nosotros no cuidamos las malezas. No. Entonces, eso es nuevo. Y te quiero contar que en los primeros 5 meses, desde que lanzamos el programa, tenemos ya 14.000 hectáreas aprobadas, visitadas, hecho todas las inspecciones de campo, aprobada la especie para el lugar y que ya están inscritas en nuestro programa. El programa sí tiene metas y tiene tiempos. ¿Cuáles son las metas y los tiempos? Nos hemos planteado en el primer año tener 20.000 hectáreas. ¿Qué tiempo tiene ahorita este programa? Lo lanzamos a finales de enero. Estamos corriendo el año. Estamos corriendo el año. ¿Cuántas hectáreas tenemos al primer semestre? Tenemos 14.000 hectáreas. ¿Y la meta anual es 20.000? 20.000. O sea, bueno, en teoría van a sobrepasar el tema. Si hacemos una tendencia lineal. Sí. Efectivamente, en teoría estamos muy contentos con los avances del programa hasta la fecha. También obedecen a los ciclos de siembra, ¿no? Entonces ahorita terminó el primer ciclo de siembra, que era del invierno que acaba de terminar, digamos que acaba de pasar, y estamos esperando el nuevo ciclo de siembra, que es dentro del mismo año, por lo que pensamos que sí vamos a cumplir. Pero ¿cuáles son los puntos más sensibles y críticos a nivel de la geografía ecuatoriana? Bueno, nosotros hicimos un plano, ¿ya? Hicimos un estudio de la tierra con aptitud forestal, ¿ya? Y identificamos 2,5 millones de hectáreas. Es que en realidad son temas sumamente graves, pero los ciudadanos no lo conocen porque vivimos en las ciudades. Pero si tú te vas al campo, Ecuador tiene un grave problema de erosión. ¿Okay? Tú ves, por ejemplo, si vuelas aquí, en algún momento tú vas a ver en las colinas, las laderas, vas a verlas muy erosionadas, y vas a ver de repente un bosque nativo o un bosque plantado, y tú lo notas la diferencia. Porque no es un colchón verde lo que ves, sino que hay grandes áreas erosionadas. ¿Y qué provoca esta erosión? Es que las laderas se hagan unos despeñaderos, digamos. Y estos lugares ya no son aptos para ni agricultura, ni forestación, ni nada. Y eso es un proceso que van avanzando severamente. Eso es otro de los beneficios que estamos atacando, digamos, en el programa. De tratar de bajar los niveles de erosión. Ahora, en tierras altas, y ya para terminar, Pablo, ¿qué se está haciendo? Porque, a ver, aquí tenemos un problema, y un problema es que en las tierras altas, me refiero a las sierras fundamentalmente, se ha deforestado, y necesitamos reforestar ahí, ya sea en bosques nativos, en parques nacionales o en tierras comerciales, pero tenemos que hacer algo, porque los árboles ayudan a contener también el agua, y si no ayudan a contener, resulta que acá en la costa vamos a tener serios problemas, por sedimentación, porque nuestros ríos se desbordan, porque en inviernos grandes no hay protección, etcétera. ¿Qué se está haciendo ahí? Sí, bueno, el programa es de alcance nacional. Evidentemente. ¿No? Entonces nosotros hemos identificado las zonas con mayor potencial, ¿no? Por ejemplo, en Sierra, en la provincia de Bolívar, hay un gran potencial forestal. Hay más de 300.000 hectáreas con potencial forestal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, este programa, como te contaba, depende mucho del agricultor. Nosotros lo que estamos haciendo es una gran campaña de motivación para que la gente se interese en el tema de forestación, lo entienda y lo vea en este momento, aparte de los beneficios ecológicos, ¿no? Cuando nosotros vimos este programa, estudiamos el programa chileno, por ejemplo, los técnicos chilenos nos decían, el beneficio es ecológico. Ellos casi solamente hablaban del beneficio ecológico, porque ellos han logrado 2 millones de hectáreas de plantaciones. 2 millones de hectáreas de plantaciones. En Ecuador no hay 200.000 hectáreas de plantaciones. Entonces, y nosotros queremos hacer 120.000, que es cerca del 70% de lo que existe en este momento. Claro. Entonces es un programa bastante ambicioso para el momento. Y que va a cambiar la realidad de las tierras en el Ecuador.
Pablo Novoa, en algún momento vamos a seguir hablando sobre este tema que es tremendamente importante. ¿Y las personas que estén interesadas en la página web del Ministerio? En la página web del Ministerio está la información. También tenemos una guía que hemos publicado, que la tenemos en el Ministerio. El Ministerio de Agricultura tiene oficinas en todo el país. Eso es una ventaja del Ministerio, está en todos los cantones. Entonces es fácil que un agricultor se acerque al Ministerio y pregunte cómo es este programa y va a tener enseguida un ingeniero que lo va a asesorar. Pablo Novoa, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos otra pausa y venimos.